La Secretaría de Cultura de la Presidencia y Agape TV Canal 8 presentan Diálogo Cultural. Les saluda Héctor Zamur, secretario de Cultura de la Presidencia. En esta ocasión me satisface grandemente felicitar a nuestros amigos de Agape TV Canal 8 por sumarse a los esfuerzos que la Secretaría de Cultura realiza en conmemorar el bicentenario del primer grito de independencia. Sin duda alguna, estoy seguro de que esta importante alianza logrará resaltar mucho más la trascendencia histórica que esta fecha posee para nosotros los salvadoreños y además nos permitirá ser partícipes de esta celebración hasta el último rincón de nuestra tierra. Son 200 años los que han pasado desde que nuestra nación tomó en sus manos su propio destino. 2 siglos en los que han sucedido innumerables acontecimientos que poco a poco nos han transformado en lo que ahora somos. Nuestra historia, nuestro patrimonio tangible e intangible, nuestras riquezas, nuestras pruebas, alegrías, tristezas y virtudes. Todas ellas se amalgaman en esta magna celebración que es parte fundamental de nuestra identidad y en la que sin excepción debemos participar como orgullosos hijos e hijas de Cuscatlán. Les invito a que se mantengan atentos a la programación positiva de Agape TV Canal 8, ya que dentro de su programación y como parte de esta alianza con la Secretaría de Cultura, a partir de hoy podrán disfrutar de excelentes reportajes, entrevistas y cápsulas culturales sobre personajes, estampas y efemérides enmarcadas en este contexto conmemorativo para que así, todos juntos, vivamos el Bicentenario. Qué bueno que está con nosotros en Ventana Informativa. Este espacio que se abre como un espacio único dentro de la señal positiva de Canal 8 para poderle compartir en el marco del Bicentenario la celebración de ese grito de independencia que enmarca a nuestro país. Es por eso que vamos a hacer con parte de Canal 8, señal positiva, Ventana Informativa y también la Secretaría de Cultura de la Presidencia, este diálogo cultural para que usted pueda conocer y tenga esa información de hechos ocurridos a través de la historia, esto que nos marca también para un futuro. La edición pasada, la semana pasada, día jueves, siempre en esta entrega tuvimos al doctor Guido Béjar, que nos acompañó como coordinador de Proyecto Bicentenario. En esta ocasión nos acompaña el doctor Sajid Herrera, que él viene como el director de investigación en arte y cultura para poder compartir con nosotros un poco más acerca de estos momentos de nuestra historia salvadoreña. Bienvenido y en casa nuevamente. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y platicar, hoy nos vamos a ir un tiempo atrás, bastante, por ahí 1811. Queremos platicar de esos hechos acontecidos en el 5 de noviembre. Hoy vamos a platicar de esos mitos que se pueden dar y que hoy los vamos a reiterar en un dado caso o de lo contrario a quitarlos, como usted bien dice, identificar. Primero, esas campanas que fueron abatidas en un momento dado por José Matías Delgado. Esto en la parroquia La Merced. ¿Es una realidad o no? Fue un mito. En realidad es un mito construido hace 100 años exactamente, el 5 de noviembre de 1911, el jurista Víctor Jerez dio un discurso en conmemoración a los 100 años, ¿no?, del llamado grito de independencia, en donde él en ese discurso sostuvo que había sido el cura José Matías Delgado quien había tocado las campanas de la iglesia de La Merced y había gritado libertad. 100 años después, es decir, en la actualidad, en las escuelas, en las instituciones académicas, en las instituciones de gobierno, se ha seguido insistiendo sobre este discurso, ¿no?, que creó Víctor Jerez. Ahora, este discurso, por ser un discurso mítico,
que no hay hechos comprobados en la realidad, en la documentación histórica no lo hay, ¿no? Podemos calificarlo como una mentira, es decir, como una vil mentira creada por él hace 100 años. En realidad hay que entenderlo en un contexto de creación de mártires nacionales, es decir, todo país que intenta imaginarse a sí mismo como una comunidad cohesionada identitariamente, necesita construir sus mártires, necesita construir sus héroes. Y eso sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? No es algo privativo de los salvadoreños, ¿no? Entonces, hay que entender lo que en ese momento, hace 100 años, 1911, muchos intelectuales y políticos salvadoreños estaban con la intención de crear ese panteón, como se denomina, ¿no? Esa galería de héroes, y por las cuales los salvadoreños se entendiesen como una comunidad identificada con ellos. Pero, ¿qué ocurrió en 1811, hace 200 años? Matías Delgado tocó las campanas de la iglesia de la Merced, en realidad no. Se tocaron las campanas, sí. Pero realmente el actor no fue. Pero el actor no fue él, no se sabe quién fue. Es decir, en la documentación histórica que los historiadores trabajan, ¿no? en los archivos coloniales, no se ha encontrado eso. Lo que se ha encontrado es que sí se tocaron las campanas, muy probablemente fue las del Cabildo, ¿no? Porque es una tradición del mundo hispánico de aquella época, y todavía lo seguimos viendo en algunas poblaciones del país, que se tocan las campanas para llamar a cabildo abierto, para misa, para si hay un difunto se tocan las campanas también. Es una convocatoria, ¿no? Entonces sí se tocan las campanas como una convocatoria, pero no era algo inusual, ¿no? Entonces, y en realidad me parece a mí que los eclesiásticos más radicales en ese momento no fue Matías Delgado u otros, ¿no? Fueron los curas Aguilar, Nicolás, Manuel y Vicente. Que aunque están siempre como dentro de ese imaginario de héroes, no se le da la preponderancia que en este caso no sí se le da la tiene. preponderancia. De hecho, Manuel Aguilar estaba en comunicación directa, ¿no? A través de correspondencia con los insurgentes de la Nueva España, Hidalgo y Morelos, ¿no? Es decir, y justamente por eso a Manuel Aguilar se le detiene y se le apresa en la ciudad de Guatemala en el año de 1811, pero meses antes de los levantamientos de noviembre, ¿no? Entonces ya habían unas redes, ya se habían creado unas redes de conspiración y de insurgencia más allá de la provincia de San Salvador. Entonces el mito que se nos ha hecho creer, y todavía lastimosamente instituciones educativas lo siguen repitiendo, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Por lo que hay que verlo de manera crítica e interpretativa, ¿no? El mito nos dice dos aspectos que no son ciertos. Uno, que este eclesiástico, Matías Delgado, toca las campanas en la iglesia de la Merced. Sí. Y dos, que él proclama la libertad y la independencia de El Salvador. El Salvador en ese momento no existía. Y usted ha tocado un punto que quisiera también que nosotros desmitifiquemos si en un dado caso es necesario. Nosotros hablamos de los líderes que abogaron para que se dieran cambios. Claro. Y hablamos de los movimientos sociales. Realmente dentro de esos líderes se tiene como los principales que gestionaron tales sucesos, los sacerdotes. Claro, los líderes religiosos o los curas, como se llamaban en aquel momento, los párrocos, ¿no? En el mundo del antiguo régimen, en el mundo colonial americano, tenían un lugar destacado, no solo por ser personas preparadas, es decir, por pertenecer al mundo intelectual, sino también porque era un mundo, el mundo del antiguo régimen, ¿no? Muy ligado a la esfera trascendente. Y los eclesiásticos, los religiosos eran, como ahora, ¿no? Los intermediarios entre el mundo trascendente y el mundo de acá, el mundo terrenal, ¿no? Desde esa perspectiva no es extraño que religiosos en aquel momento ocuparan puestos políticos. Es decir, José Matías Delgado en 1821 ocupó el puesto de jefe político de la Intendencia de San Salvador como presidente de la Diputación Provincial de San Salvador. No es extraño, por ejemplo, que el mismo cura Delgado y otros hayan sido diputados ante las Cortes de Cádiz o diputados en la Diputación Provincial de Guatemala. Entonces, esto se daba porque los curas, los religiosos, los eclesiásticos, como se les quiere llamar, tenían un puesto muy importante dentro de la sociedad y un puesto donde la política y la sociedad confluían. Es decir, no había tal distinción como la hacemos o como la tratamos de hacer ahora, ¿no? Muy bien. Entonces ahí podemos ya conocer algunos de esos datos que deberían de ser parte de una cultura general como salvadoreños, como un requisito que en cada nación le piden aún al extranjero que tenga en su haber, en su conocer.
Pero bien, hoy que lo estamos compartiendo a través de esta señal, otro de esos puntos, nosotros nos damos cuenta que no solamente es El Salvador el que se encuentra en un proceso de bicentenario. Ha sido ya México, en condiciones diferentes, Chile, una historia diferente. Colombia. Exacto, cada país. Y a nivel de Centroamérica, cuando se viene a dar ese vuelco de una insurrección, se tiene la idea en muchas personas que fue San Salvador la primera provincia, o más bien a donde se destacó el inicio de todo ese proceso. ¿Es esto real o no? Antes de los levantamientos en noviembre, en la provincia de San Salvador, habían ocurrido ya otros levantamientos. Ese mismo año, por ejemplo, en la provincia de Totonicapán, en el actual Guatemala, los indígenas se habían rebelado para que los tributos no se les siguieran cobrando, ¿no? Igual, en el mes de noviembre, en la provincia de San Salvador, ocurren levantamientos de esa naturaleza, ¿no? Indígenas, ladinos se levantan para que queden abolidos los tributos, los estancos de aguardiente y de tabaco. Entonces, ¿por qué se ha hablado y por qué la historiografía liberal nacionalista del siglo XIX ha dicho que los primeros levantamientos ocurrieron en San Salvador? Si la historia nos dice que hubo otros levantamientos. Porque estos levantamientos de la provincia de San Salvador, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia, porque ocurrieron en Zacatecoluca, Metapán, Santa Ana, etcétera, tenían un carácter político en el sentido de que se destituyeron a las autoridades, ¿no? Tenía un carácter político en el sentido de que al destituirse las autoridades se nombran nuevas autoridades y se hace una convocatoria de carácter político en favor de reconstituir el gobierno local de la provincia. Entonces, en ese sentido tuvo este movimiento insurgente sansalvadoreño, tuvo esa importancia a nivel regional. Luego, en diciembre, ocurren los levantamientos en León de Nicaragua, ¿no? Luego, en 1812, van a ocurrir los levantamientos en Tegucigalpa. Entonces, ¿no? De alguna forma sí es quien marca brecha para que se comience exactamente, pero marca brecha en el sentido de que había ya una red regional de insurgencia. Sí. Así hay que entenderlo. No hay que entenderlo en el sentido de que los sansalvadoreños de esa época querían liberar a El Salvador de las ataduras. El Salvador no existía. El proceso de lo que se iba a dar a nivel de toda la región. Exactamente. Sino que fue una iniciativa que al recapitular historia sí destacamos como un principio. Exactamente. Muy bien, con nosotros está el doctor Zakir Herrera, con quien hemos compartido, el director de investigación en arte y cultura por parte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, con quien tenemos este espacio que es Diálogo Cultural para todos ustedes, todos los días jueves, para que podamos compartir en el marco de este bicentenario. Hoy hemos platicado acerca de los mitos con respecto al 5 de noviembre de 1811, motivo por el cual se está dando esa proclamación a un bicentenario del primer grito de independencia en El Salvador. Muchas gracias por estar aquí, esta es su casa. Muy amable, gracias. Lo esperamos próximamente. Gracias. Y usted que está con nosotros, no se despegue, nos vamos en este momento, un instante, a un corte comercial, pero regresamos en breve.